Vamos a continuar, hermanos, con nuestra confesión de fe de Westminster. Avanzamos así ya por el capítulo 8 esta tarde. Y el capítulo 8, en la página 79, habla sobre Cristo el mediador. De Cristo el mediador. Y eso vamos a tratar esta tarde, ¿sí? No pierda de vista en su Biblia el texto de Romanos 3, que ya mismo vamos a tratar un poco ese capítulo, hablar un poquito de eso, ¿sí? Entonces, téngalo a la mano eso, por favor. Hermanos, la semana pasada hablamos sobre los pactos de Dios con el hombre. Y hemos visto que para recibir los beneficios del pacto, el testador, que es Jesús, como lo dice la palabra, el testador tenía que morir, ¿sí? Es decir, Jesús tenía que morir. Jesús cumplió todas las estipulaciones del pacto que no fue cumplida por Adán. Cumplió todo lo que en Adán no fue cumplido. En otras palabras, Jesús fue victorioso donde Adán fracasó. Jesús vino a deshacer por muchos del pueblo de Dios, lo que Adán hizo. Y también Él vino, por otro lado, a hacer por esos muchos lo que Adán no pudo hacer. Esa es la conclusión o el fin del artículo anterior. El testador Jesús vino, murió, triunfó donde hubo fracaso, hizo lo que no se hizo y entonces solucionó un problema con el pacto de gracia, ¿verdad? Hoy vamos a tratar sobre el mediador. Y leemos en el artículo 1 acerca de esto justamente en el capítulo 8 de la Confesión de Fe. Leemos acerca del mediador. Miren lo que dice el artículo. Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su único Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas, el juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su tiempo, a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. La confesión dice que la función del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es ser el mediador. Un mediador, desde luego, conocemos el término, ¿verdad? Sabemos que es un mediador, pero todos podemos decir un mediador es tal persona, ¿verdad? ¿O no? Supongo que el término es conocido para todos. Un mediador, hermanos, según lo que entendemos, es alguien que está en medio, básicamente. Mediador, alguien que está en medio. Por ejemplo, un árbitro. Un árbitro no puede estar a favor de un equipo y en contra de otro, a favor de alguien y en contra de otro. No, debe estar en medio, aunque un árbitro muchas veces recibe maltratos por ser árbitro, ¿verdad? A mí me gusta jugar el vóley, me gustaba, ahora menos, pero cuando el juez que está en medio de los dos, que tiene que mirar las situaciones, si son favorables para un equipo o para el otro, y tiene que decidir, muchas veces él tiene que decir ok, o los jugadores tienen que decir sal de allí y deja que otra persona te reemplace porque estás mal. Maltratados. El juez o el que está en medio, siempre es maltratado. Muchas veces es maltratado. Entonces, bíblicamente,
hablando, la mediación está absolutamente ligada con la reconciliación, ¿sí? Porque recuerda, el pacto de obras hizo esto, ¿sí? Entonces, el mediador tenía que unir. Entonces, el mediador está relacionado, la mediación está relacionada con la reconciliación. Y por eso leemos en la confesión que dice: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Este mediador como tal, lo que se continúa leyendo allí es que este mediador cumple 3 funciones, o tiene un oficio con 3 funciones: profeta, sacerdote y rey. Con ese oficio de profeta, sacerdote y rey, este mediador, que es cabeza y salvador de su iglesia, con ese oficio adquirió un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Si usted mira, por ejemplo, en la página 80, el literal 8 de los textos bíblicos que encontramos allí, el último texto en el literal 8 dice, según Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estas son las palabras de Jesús. Que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. El oficio de Cristo como mediador, profeta, sacerdote y rey, que desde luego vamos a ver más adelante en un capítulo que está específicamente habla sobre los oficios de Cristo. Ahora no vamos a tratar eso a profundidad, pero es la función como profeta, sacerdote y rey era para adquirir un pueblo que Dios había dado a él. Tuyos son, dice, pero me los diste a mí. Entonces, y han guardado tu palabra. Y esto no habla de otra cosa, sino de aquellos que son elegidos por Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el primer artículo. El mediador, el que está en medio para solucionar un problema grande. ¿Recuerdan la semana pasada la distancia, ¿sí?, entre el hombre y Dios? ¿Recuerdan la distancia entre una hormiga y nosotros? Poníamos allí la imagen de muchas hormigas que alzábamos una piedra y las hormigas allí, ¿verdad? Y usted observa a las hormigas y puede decir: a ver, hormiguitas, vamos, les invito a tomar un café. Se ven bonitas así. Vamos para comer algo. Esa comunicación o esa dinámica no existe por la distancia que hay entre nosotros y una hormiga. Y decíamos que podemos con el dedo ahí en la pared, sabe haber hormigas, matar 20 hormigas solo haciendo así, porque hay una distancia total. Y también decíamos que Dios puede sacar su mano, solamente sacar su mano, y nosotros quedamos sin él. Pero por eso tenemos este artículo que nos dice que Cristo vino para ser nuestro mediador, ¿sí? Entonces, explicaré un poco más cuando nos toque hablar sobre los oficios de Cristo, pero ahora solo eso en el artículo 1. Y quiero avanzar porque hay algunos artículos donde me voy a detener un poco más. Por eso avanzo al artículo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, de la sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión,
Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos dice este artículo, hermanos? ¿Sabe? Primero quiero revisar esto. En este artículo encontramos una profunda respuesta acerca de una de las preguntas más importantes que existen. Y yo creo cuando a usted le preguntan, cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuál es la pregunta más importante en la vida? ¿Cuál es la pregunta más importante que existe en el mundo, en la vida? ¿Qué va a decir usted? Hay distracción. No hagamos caso, ¿eh? Es mínimo, ¿ya? Cuando a usted le preguntan cuál es la pregunta más importante de su vida, o en la vida, ¿cuál cree que sería la pregunta más importante? Estaba pensando en esto. No he preguntado a nadie, pero estaba pensando en esto. Yo creo, no sé si usted cree conmigo esto, pero una de las preguntas más importantes, o muy importante, debe ser ¿quién es Jesús? ¿Sí? Los candidatos miembros o los miembros de la iglesia en su momento, una pregunta obligatoria, ¿quién es Jesús? En la vida preguntamos quién es Jesús. Y este artículo justamente da algunas descripciones acerca de esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Ya? Y vamos a ver un poquito en detalle esto. Dice el artículo que, parafraseado, dice que Él es hijo de María y al mismo tiempo hijo de Dios. Hijo de la Virgen María porque fue concebido por el Espíritu Santo del vientre de la Virgen María. Entonces, al mismo tiempo, es un hijo de Dios. Y saben, mire, este asunto de hijo de María, hijo de Dios, es famoso misterio de las dos naturalezas de Cristo. Es el famoso misterio de las dos naturalezas de Cristo. Por un lado, hombre y Dios, ¿verdad? Cristo no, en realidad lo que el artículo nos dice, no son dos personas, ¿sí? Porque él dice que de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad fueron unidas inseparablemente en una persona. Eso dice el artículo. Jesús no es dos personas, sino una sola persona, y esa persona tiene dos naturalezas. ¿Sí? Eso nos dice el artículo. Dos naturalezas. Eternamente Cristo, antes de venir del cielo a la tierra, tenía una naturaleza, que era la divina. Y cuando Él llegó acá, adquirió la otra naturaleza, que es la naturaleza humana. Y así entonces se compone el Señor, ¿verdad? En la encarnación, Él asumió la segunda naturaleza, que es la humana. Estas dos naturalezas que tiene Jesús fueron unidas, según el artículo, inseparablemente en una sola persona. Es decir, no hay una mezcla. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Jesús, que vino acá, fue 100% hombre, 100% Dios, pero no se mezcló entre sí? ¿Cómo puedo entender que eso fue así? ¿Ya? ¿Cómo puede alguien ser de dos naturalezas al mismo tiempo en una sola persona? Al menos podemos pensar, ok, Jesús podría haber sido de aquí para acá Dios y hombre, ¿verdad? Pero dice, no, es una sola persona, dos naturalezas no se mezclan entre sí. Esas dos naturalezas no están mezcladas. Congregación, ¿cómo entendemos esta parte, este tema?
¿Cómo podemos resolver esta pregunta, este asunto de saber que Cristo al mismo tiempo tiene dos naturalezas, pero que no se mezclan las dos? No es 50% Dios, 50% hombre, para completar el 100% de alguien. ¿Cómo lo entendemos? ¿Alguien puede mencionar algo? ¿Es posible explicarlo a través de la teología eso o no? No, dice no. ¿Ya? Hermano Luis dice que no es posible entenderlo o explicarlo a través de la teología, pero la Biblia solamente nos dice que Él fue Dios y hombre y creemos eso. ¿Están de acuerdo con el hermano Luis? ¿O es posible explicarlo? No creo, porque necesitamos al menos 3 credos para explicar algo sobre ese asunto, ¿verdad? Y creo significa es algo que yo creo en la verdad, pero no es posible para explicar exactamente. Ese es como tenemos que entender eso. ¿Ya? Ese es el misterio de las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? No significa que podemos decidir creer o no. O sea, no hay opción para nosotros como hijos de Dios. Si quiero creer, si no, no. Es un requisito creer esto. Por algo, algunos defensores de la teología hicieron nuestros credos, ¿verdad? Tenemos credos. Para explicar muchas veces en aquellos tiempos, estos nuevos movimientos que se levantaban para decir que Jesús no era literalmente humano, solamente era divino, pero lo humano ya no era 100%, o no tenía la naturaleza, podía tener una, sí, pero la otra no. Y había este tipo de confrontación. Pero habían algunas ¿cómo se dicen esto? Los Nicea y Calcedonia, estos concilios para tratar estos temas. Y siempre argumentaba a través de la Biblia los mismos textos que nosotros conocemos, pero no un argumento teológico para decir, ok, de esta manera funciona así la materia, ¿verdad? No existe, o a través de la ciencia. Hay una distinción entre las dos naturalezas de Cristo. La confesión dice acerca de Cristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia del Padre. Y mire cómo termina, diciendo que este Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Se fueron unidas inseparablemente en una sola persona estas dos naturalezas. Y eso tenemos que creer, ¿sí? Porque Dios envió a él, y eso dice la palabra. Dios lo envió con ese propósito. Y por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo, porque hay un solo mediador, y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es algo bastante profundo, ¿verdad? Para poder pensar en este tipo de cosas, hermanos. Pero mire, la confesión también dice que fueron unidas, bueno, más arriba, de tal manera, en la página 81, la segunda línea, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divinidad y la humanidad, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión. Y allí usted puede leer tal vez algunos versículos en el literal 13 de la página 81.
Pero no quiero detenerme más en este artículo, voy al tercero, por favor. Sígame, artículo 3, que dice lo siguiente. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda plenitud, a fin de que, siendo inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él tomó este oficio no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y dio mandamiento de cumplirlo. Si usted ve abajo, en el literal 20 de los versículos bíblicos, tenemos allí un texto que nos ayuda a entender esta parte de que él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello. Dice el apóstol, dice Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. El enfoque principal, queridos hermanos, de este artículo es que Jesús fue enviado por el Padre con una intención clara. ¿Y cuál es la intención? Jesús fue enviado por el Padre con el fin de que Jesús se sometiera al Padre, a Dios Padre. Sí, él vino, no fue, dice que fue enviado, fue escogido por Dios para eso, con el fin de que él tenía que someterse a Dios Padre. Alguien preguntaba en una ocasión, ¿por qué razón Jesús tenía que someterse a Dios Padre, al Padre, si el Padre es Dios y Jesús es Dios? ¿Por qué? Y esto tal vez me pueden ayudar a ustedes. ¿Por qué Jesús tenía que someterse al Padre si el Padre es Dios y Jesús también es Dios? ¿Qué marca la diferencia ahí? Para poder mostrar la obediencia al hombre como humano. Como ejemplo o como ejemplo, para mostrar la obediencia al ser humano. Ya. Eso es. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Por qué? Jesús tenía que someterse al Padre, el Hijo al Padre. Manolio dice, para dar un ejemplo, ¿verdad? A nosotros. De hijo a padre. Ya, de hijo a padre. Y nosotros, hablando del proceso, también tenemos que reconocer que tenemos un padre que le debemos obediencia. Todo honor. Ya. ¿Alguien más? Yo pienso que por amor a nosotros ¿Ya? es necesario que Él se ponga. ¿Ya sé? Por amor a nosotros. O sea, Él se sometió siendo Dios por amor a nosotros. Él vino y se hizo hombre porque no había nadie que podía cumplir con eso. ¿Ya? Por amor a nosotros era necesario, en serio. ¿Por qué más? Y en realidad, este sometimiento de Jesús hacia el Padre no tiene una relación directa como mi hija a mí.
sea, no es una relación directa de ese tipo, no tiene nada que ver casi con eso, ¿verdad? Es otro tipo de sometimiento. Es que hemos visto que Jesús es por un lado 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Entonces, la parte divina, la parte de Jesús como Dios, esa parte posiblemente, o mejor dicho, esa parte la deja un poco al lado de la confesión y se enfrasca en la parte humana, ¿sí? Como humano, puedo pensar que Jesús no era un ateo, ¿sí? Tenía que creer en el Padre, en Dios, como humano. Entonces, este sometimiento tiene que una relación en la naturaleza humana de Jesús, no en la divina específicamente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ese tema, porque el hecho de que Jesús, y podemos ver de inmediato, Jesús con el Padre, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, jerárquicamente no tiene ninguna diferencia. No es que el uno es más que el otro o menos que el otro. Jerárquicamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios, está en este nivel. ¿Sí? Entonces, como Dios, no tiene que obedecer. ¿Sí? No es que no tiene que obedecer. El sometimiento del que habla aquí, de Jesús al Padre, tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Sí? Con la naturaleza humana específicamente. Es que la naturaleza de Jesús como humano, Jesús no dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Por ese lado, no descartamos eso. Era Dios, pero la parte humana tenía que someterse al Padre. Ese era el propósito eterno de Dios en el plan de redención. Que el Hijo se someta al Padre porque Él venía con ese fin. Ese era el propósito. ¿Sí? Entonces, otra vez, en la Trinidad hay igualdad entre ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son jerárquicamente inferior el uno al otro, tampoco superior. Pero en el propósito, y es otra cosa diferente, en el propósito de Dios, el propósito específico de Dios acerca del plan de redención para la humanidad, en ese propósito de redención sí hay una diferencia. La diferencia está en los roles que cumple cada uno. ¿Sí ve? Dos cosas. Por un lado, no hay diferencia porque son Dios. Es Dios, todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces, no habla de ese sometimiento. Pero por otro lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, cada uno con una función. En ese sentido, hay una diferencia. Sí, no, tal vez les confundí o no. ¿Sí? ¿Les confundí? No. Ok. Pero sí, esa es la idea. Entendiendo que Jesús vino como Dios. Y como Dios es igual al Padre y al Espíritu Santo. Como Dios. No hay distinción jerárquica allí. Pero en el plan de redención sí hay distinción en cuanto a las funciones. El Padre tiene una función, el Hijo su función, el Espíritu Santo su función. Pero los tres están en el mismo nivel de jerarquía. ¿Ya? Artículo 4. Y creo que en este artículo me voy a detener un poquito, hermanos, porque es bastante importante que revisemos. ¿Alguien puede leer el artículo 4, por favor? El Señor Jesús para desempeñar Dios la cumplió perfectamente, pareció plenamente por más de más de los fue crucificado en Dios, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no pudo resucitar.
Este tema me encanta mucho y ya van a ver por qué. Hermanos, tenemos que decir que el Señor no nació con una naturaleza pecaminosa. No vino en pecado, no nació con pecado, porque no fue pecado, ¿verdad? No tuvo pecado Jesús nunca. Y Él, por lo tanto, no tenía ninguna necesidad de cumplir la ley, pero lo hizo perfectamente, cumplió en su totalidad la ley. Él entró en este mundo, como vimos en la mañana, dejando toda su comodidad, toda su riqueza. Entró en este mundo en un estado de humillación. No entró en el mundo con sus comodidades. No, humillado totalmente. Entró en la humanidad en una condición humilde. Conoció a Él mismo personalmente la necesidad, conoció la pobreza, conoció el sufrimiento. Y de verdad, este sufrimiento que Él tuvo no era un montaje, ¿sí? No era un show, no era una apariencia. Este sufrimiento era real, totalmente. Él cargó nuestros pecados y conoció mejor que nosotros. Tal vez nosotros podemos sufrir algo aquí, ¿verdad? Sufrimos, sí, de una u otra manera, pero Él sufrió de verdad. Y Cristo conoce mejor que nosotros el sufrimiento. Por eso lo que nosotros podemos sufrir ahora puede afectarnos. Pero si entendemos lo que Cristo sufrió, eso sirve de consuelo, ¿verdad? Saber eso. La otra parte, hermanos, es que Él resucitó de los muertos, lo que dice el artículo. Él resucitó de los muertos. Y este asunto es muy importante y a mí me encanta hablar de la resurrección de Jesucristo. Dice que al tercer día, nuestro artículo nos dice esto en nuestro cuarto artículo, perdón, nos dice también acerca de esto en la página 84, en la tercera línea, leemos que al tercer día se levantó de entre los muertos, con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre. Mire abajo el artículo, el numeral 31, donde están los versículos. Ahí hay un versículo de Marcos 16, que dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, Jesús sufrió con su cuerpo. Eso dice el artículo. Sufrió con su cuerpo humano. Él resucitó con el mismo cuerpo humano. Es decir, su resurrección no era solo espiritual. El cadáver dice que no estaba en la tumba ya. ¿Sí? Entonces no era una resurrección espiritual nada más, física también. Ese mismo cuerpo que murió, que resucitó, también ascendió al cielo. El mismo cuerpo. Cristo está en el cielo con un cuerpo humano. El mismo cuerpo que estuvo en la cruz. ¿Recuerdan las palabras de Tomás? Tomás dijo en su momento, si no viere sus manos o la señal de los clavos en sus manos. Mire, esas mismas manos marcadas por los clavos están en el cielo, santificadas. Las mismas manos. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque, mire, creer esto, que Cristo murió, con el mismo cuerpo resucitó y el mismo cuerpo ascendió, creer esto es garantía. Es nuestra garantía que si estamos y somos de Cristo, también un día vamos a resucitar como Él, con nuestro cuerpo. Es una garantía de eso. Su resurrección es garantía de nuestra resurrección. En la segunda venida vamos a resucitar físicamente. Yo no creo, o muchos piensan,
que vamos a andar flotando en el aire como fantasmas, ¿verdad? Con nuestro espíritu nada más por la eternidad. Imagínense, ¿qué sentido tiene? No. Por eso, mire, la resurrección física de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Hijos de Dios, la resurrección física de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Él está a la diestra del Padre, y esta verdad no es negociable. Está a la diestra del Padre con su cuerpo. No hay negociación allí. Si alguien no cree que Cristo resucitó físicamente, no con gozo lo digo, pero si alguien no cree esto, no es cristiano. En serio. Porque la resurrección es nuestra garantía, es fundamento de nuestra fe. Y si alguien no cree eso, entonces está en problemas grandes. La confesión es específica. Dice que Él resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo. Y ese mismo cuerpo ascendió y está a la diestra del Padre. Qué gozo, ¿verdad? Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de fundamentos de nuestra fe. ¿No? Porque Cristo no quedó allí con su cuerpo haciéndose polvo. Subió al cielo. Artículo 5. Avanzamos un poquito. Otra persona que pueda leer el artículo 5, por favor. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sobre sí mismo, el pueblo ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre, y con amor para todos, lo que el Padre le había dado, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna a el reino de los cielos. Gracias, hermana. Mire, el Señor Jesús y su obra en la cruz satisfizo por completo la justicia del Padre. ¿Sí? Esa satisfacción que logró con la obra en la cruz no alcanzó los pecados de todo el mundo. Ya hemos hablado de eso acá también. Ojo, Cristo murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, y con ese evento de la cruz, Cristo satisfizo toda la justicia de Dios. Es decir, que la justicia que era para nosotros ya no es, porque la cargó en la cruz de Cristo, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos acceso al Padre por medio de la justicia de Cristo, ¿ya? Pero esa justicia o esa obra de Cristo redentora no alcanzó a toda la humanidad. Y esto tiene que ser muy claro. No alcanzó a todos. En otras palabras, no todos reciben el beneficio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Ya? Y no porque Cristo no era suficiente la sangre que derramó. Dijimos acá muchas veces en los cánones de Dort, que Cristo pudo haber, con su sangre derramada en la cruz, pudo haber alcanzado a 7 mundos como este, tranquilamente. Pero Él dice, como hemos leído al principio, acerca de eso, que he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí? ¿Para quién fue la obra de Cristo? Para los que Dios, el Padre, le dio. Los que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, el grupo alcanzado por la justicia y la obra de Cristo, los elegidos. Y eso es importante, jóvenes también, es importantísimo. Usted tiene que pensar si la justicia de Cristo, si la obra de Cristo, que dice satisfizo completamente la justicia del Padre, y si esa obra le alcanzó a usted.
Piensen en eso. La obra de Cristo me alcanzó a mí personalmente. Pregúntese eso. Yo soy parte de ese pueblo escogido por Dios. Y es importante buscar esa relación con Él. Entonces, ya decía, esa satisfacción no alcanzó a los pecados de todo el mundo. Su obra redentora incluye los pecados de aquellos que el Padre le dio, de su pueblo escogido y predestinado por Él. Porque Él vino a unir lo que se había roto. Esa relación cerrada, esa relación donde había una barrera, la barrera salió esa barrera que fue colocada por el rompimiento del primer pacto, salió por el cumplimiento del segundo pacto de gracia. Entonces, dice que por el primer pacto nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el segundo pacto ya no estamos muertos en delitos y pecados. Hay una gran noticia allí. Dice que Él, es decir, Cristo, representante del pacto de gracia, por su muerte, Él nos dio vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia, por cumplir con el mandato del Padre, con la justicia del Padre. Ahora, la reconciliación es un asunto increíble. Imagínense, una distancia grande, y esa distancia es reconstruida, es acercada por Cristo. Entonces, ahora estamos así, por medio de la reconciliación. Solo ese evento es inmenso, es increíble. Pero mire, la confesión habla de otra cosa más. Y quiero que leamos la última parte de la confesión de fe. En la página 85, el último pedacito de la última línea. Dice, y compró para todos, página 86, los que el Padre le había dado, no solo la reconciliación, el hecho de unirnos a nosotros con el Padre, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Mire, no solo quiso unirnos, sino que darnos una herencia en el cielo, por la eternidad. Qué maravilloso. Una herencia que Cristo compró para nosotros allí en el cielo. El lugar donde viviremos eternamente. Maravilloso. Somos reconciliados y aparte de eso tenemos una herencia grandiosa con el Padre. Qué bonito, hermanos. Ya vamos a terminar. Vamos al artículo 6. Todavía tenemos unos minutitos. Alguien, por favor. Aunque la obra de redención no fue realmente efectuada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y el beneficio de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, sucesivamente desde el comienzo del mundo, en y por las promesas, tipos y sacrificios en los cuales Cristo fue revelado y dado a entender como la simiente de la mujer que había de manejar la cabeza de la serpiente, como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ok, David, gracias. Mire, hermanos, la redención que Cristo compró dice que no implica solo un pueblo presente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo murió, en ese momento había los seres humanos que vivían, ¿verdad? En ese tiempo. Esa redención que Él compró no solamente alcanzó o no solamente fue para ese pueblo que vivía en el tiempo que Jesús vivió. También dice el artículo que esa reconciliación o esa redención que Cristo compró no solo era para ellos, sino para el futuro. ¿Sí? Habla del futuro. Al final termina diciendo ayer, hoy y siempre, pero en el artículo habla también del futuro. Es decir, que pagó Él no solo por lo que vivía en ese tiempo, sino también por nosotros que no vivíamos todavía.
pero al mismo tiempo también pagó por los pecados pasados. Es decir, de aquellos que ya no vivían en el tiempo que Jesús vivió. Qué hermoso. Abarcó todo, ¿verdad? Presente, el tiempo cuando Él vivía, futuro nosotros, ¿sí? Que todavía no vivíamos, y pasado, aquellos que vivieron antes de Jesús. Y aquí quiero entrar un ratito al libro de Romanos, capítulo 3, que hemos leído, que los hermanos lo han leído esta tarde. Romanos capítulo 3. Quiero solamente revisar 2 versículos un poquito, más o menos profundo, versículos 25 y 26. Leo estos 2 versículos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la justicia? La jactancia, perdón. Queda excluida. Leí el 25. Voy a leer el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, mira, ¿qué nos enseña en este pasaje el apóstol? Nos dice que Dios puso por propiciación por medio de la fe su sangre, en su sangre. Y mire, propiciación más o menos tiene que ver con pasar por alto la ira o redirigir la ira. Es decir, la ira que venía sobre nosotros, Dios la pasó por alto o la redirigió hacia su Hijo Jesús. ¿Sí? Eso significa propiciación. Redirigió la ira. Significa que en lugar de que la ira de Dios caiga sobre nosotros, como era merecido por nuestros pecados, cayó sobre Jesús. ¿Sí? Y esto lo hizo para manifestar su justicia. Es decir, mire, no fue que puso nuestra ira en Jesús porque, sino por un propósito, manifestar su justicia. Es decir, que alguien tenía que pagar por su pecado. No podía Dios dejar pasar por alto el pecado nuestro, ignorar nuestro pecado, sin que alguien pague. Y por eso decíamos la semana pasada que el pecador tenía que morir. Entonces, la deuda no podía quedar así. Dios no podía ignorar el pecado. Alguien tenía que pagar. Entonces, por eso dice Pablo, para manifestar su justicia. Y luego dice, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia. Significa, hermanos, que en el Antiguo Testamento los patriarcas como Abraham, Moisés, David, Noé, Dios en su Hijo Jesús, como hemos dicho, no contó sus pecados. ¿Por qué? Porque en el futuro Jesús iba a morir para pagar esos pecados. Por esa razón, de la misma manera que Él pagó por los nuestros en el pasado. ¿Sí? El versículo continúa diciendo que a fin de que sea Él justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y, esta es una paradoja. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, si Dios castigara el pecado y recibiéramos lo que nosotros merecemos, Dios sería justo. Es decir, cuando Dios iba a castigar mi pecado, yo iba a recibir lo que me merezco. Es justo. Pero Él no sería justificador. ¿Sí? Solo sería justo. Por otro lado, si Dios hubiera ignorado mi pecado por completo, Él sería un justificador, mi justificador, pero no sería justo.
¿Sí ve la diferencia entre las dos palabras? Dios es justo y el que justifica. Si Él pasa por alto nuestro pecado, nos justifica, pero no es justo. Entonces tiene que ser las dos cosas, ¿verdad? Es las dos cosas, el Señor Jesús. Y por eso cargó los pecados sobre Él. Al entregar a Cristo como sacrificio y propiciación, Dios es justo y justificador al mismo tiempo. Puede ser las dos cosas, porque el precio del pecado realmente fue pagado por sus escogidos antes de la fundación del mundo. Pasado, presente y futuro. Así hace el Señor. Y bueno, hermanos, artículo 7, pueden leer en su casa, ya hablamos sobre las dos naturalezas. Es una sola persona, dos naturalezas, y repito un poco este artículo. En el artículo 8, vemos que Cristo no solo compró nuestra redención, sino que también la aplica a nosotros. Cristo aplica y comunica la redención, y cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado. Entonces, no solo que compró, sino que esa redención es aplicada a cada uno de nosotros. Él está sentado como rey en su trono, a la diestra del Padre, y allí está intercediendo. Esa es la gran noticia para nosotros. No está descansando en su confort, está intercediendo, rogando por nosotros, gobernando por su pueblo desde el cielo, por medio de su palabra y de su espíritu. Y finalmente la iglesia está activa, y esa es la función de nosotros acá como iglesia. Debemos estar activos para gobernar, para vencer al enemigo, porque Cristo a través de la iglesia, Dios a través de la iglesia está venciendo al enemigo. Y por eso quiero terminar con el Salmo 110. Salmo 110. Porque sabemos que en un momento el Señor va a venir. Su llegada es una realidad. Y pronto va a venir. Pero hay una realidad en este Salmo 110, Salmo de David. Leemos aquí el versículo 1, solo el 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios está obrando grandemente en los cristianos como iglesia. Él nos ha puesto también como parte, como medio para vencer a sus enemigos. ¿Y cómo? Cuando otros van a conocer la palabra de Dios, el enemigo está siendo derrotado más y más. El versículo que termina, versículo 100, versículo 1 del capítulo 100. Jehová me dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Esto sucedió cuando el Señor Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Pero, ¿hasta cuándo Él va a estar allí? A la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús va a estar sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean derrotados. Ese es el consuelo, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados por Él para cumplir esta función. No para ayudar a Dios a vencer a sus enemigos, sino que Dios nos puso para hacer eso, para predicar el Evangelio, para que otros conozcan. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más le damos gracias, Señor, por darnos este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra redentora, por darnos esa garantía de salvación. Y también, Señor, por redimirnos a través o bajo el costo de tu propia vida. Rogamos, Señor, que usted esté con nosotros
en esta función como iglesia. Tú, Señor, nos has puesto con esa función y queremos cumplir a ti. Queremos servirte así. Pedimos tu bendición para el resto de este día, para la noche también, nuestro descanso, y que tú nos guardes, Señor, mañana, toda la semana, que tu palabra haya tocado nuestros corazones, podamos vivir, Señor, bajo la línea del Evangelio. Ayúdanos, Dios, en nuestro trabajo, nuestras tareas, en todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos por hacer, como hijos tuyos. Perdónanos también por todos nuestros pecados, Dios, y ayúdanos cada día en esta lucha que tenemos con nuestro enemigo. Señor, que tú nos des paz, nos des gozo a nuestros corazones, a nuestras vidas, para vivir cerca de ti. Perdona nuestros pecados, oh Padre, y gracias te damos por su presencia en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.